Bienvenidos de nuevo a ACTV Principado, a Jaque Continuo, de nuevo y tristemente por última vez. Es el último episodio de Jaque Continuo que haremos, al menos por el momento. De todas maneras, yo garantizo que nos volveremos a ver. Tenemos un programa súper completo, tenemos la entrevista con Silvino García. Él vino al primer programa que hicimos y viene a este último para dar el broche de oro. Hablaremos también de todos los torneos que se están jugando en Navidades, que son numerosísimos, y de los que se van a jugar. Y arrancamos en Asturias, donde se está jugando un Open de Navidad de partidas lentas, es decir, a 90 más 30, a ritmo estándar, en las instalaciones del Club de Ajedrez Ciudad Naranco, en Oviedo. Un Open que lleva disputadas a cierre de edición 6 rondas, con Daniel Centrón como líder con 5 puntos en 6 partidas. Se enfrentará a Adán Álvarez, Centrón con negras. Adán Álvarez, uno de los perseguidores, con 4 puntos y medio. Iván Patón, Félix Argüelles y Berna Blázquez, Miguel Suárez son los otros pareos de este torneo que, como digo, los aficionados os podéis acercar a ver hasta el día 30 en el Club de Ajedrez Ciudad Naranco. Vemos un vídeo de las primeras rondas del torneo. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold that palm in your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, when everything gets in the way. Seems you cannot be with us, and I'm the one who will stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. It's not the same as it was, as it was, as it was. You know it's not the same as it was, as it was, as it was. You know it's not the same as it was, as it was, as it was. You know it's not the same as. Y Navidad suele ser fecha para que se jueguen muchos torneos de tipo solidario o de tipo juvenil, y un clásico ya del ajedrez asturiano es el Memorial Jorge Pistono, el torneo solidario que organiza todos los años el Club de Ajedrez Antonio Rico. Un torneo en el que el único requisito para participar es colaborar en la recogida de alimentos. 63 jugadores en esta edición, muchísimo nivel, y la victoria para el actual campeón de Asturias, Illán González, 6 puntos en 7 partidas. Los mismos hizo Leonel Sierra y con 5 y medio el tercer puesto fue para Nicolás Martín Cabeza. 3 de los mejores jugadores del último campeonato de Asturias estuvieron en las posiciones de honor. También en Gijón, el Club de Ajedrez Ateneo Obrero organizó un torneo para los más pequeños, un torneo escolar sub-12 con 43 jugadores y una victoria que nos alegra especialmente, victoria de Claudia Canel con 5 puntos y medio de 6. Es una gran jugadora, tiene que creérselo, y estará dentro de muy poco con la selección asturiana. 5 puntos para Alejandro Pantiga y Álvaro Bienpica, otra joven promesa, ambos del grupo 64. Y la actividad internacional pues pasa evidentemente por los campeonatos del mundo de ajedrez Blitz y Rápido. Esta es una cita que es de las más exitosas vía internet año tras año. En esta ocasión se juega en Samarcanda, en la mítica Samarcanda, en Uzbekistán, y se ha empezado con el torneo de ajedrez rápido, el Mundial de Partidas Rápidas. A cierre de edición, porque el torneo acaba hoy jueves, tras la disputa de 8 rondas, el mismísimo Magnus Carlsen es líder con 7 puntos de 8 y con él empatados Fedosoyev y el chino Yu Yanyi. Buena actuación de los españoles, David Antón Marcha con 6 puntos y Chigaev, que estrena bandera, también con 6 puntos. El femenino líder es Anastasia Bognaru con 7 de 8, la española Madnache lleva 5 y la recién española Sara Sadat, que bueno, todavía tiene que acostumbrarse a su nueva vida aquí, que tiene otros, digamos, labores personales que atender, está con 3 y medio, pero sin duda acabará remontando posiciones. Una vez que acabe el Mundial de Ajedrez Rápido, llega el más atractivo para todos los aficionados, el de ajedrez relámpago, partidas a 3+2, el Mundial Blitz, en el que van a jugar todos los mejores jugadores del mundo, quizás las ausencias
más destacadas, la de Ding Liren, el actual campeón del mundo de partidas lentas, y la de un especialista como es Hikaru Nakamura. Por cierto, que este torneo tiene otro atractivo. Tanto el Rápido como el Blitz puntúan para el circuito FIDE, que ya lo ha ganado Fabiano Caruana con su victoria en la Sinquefield. La segunda plaza de este circuito FIDE da paso a poder jugar en el Candidatos por el título mundial, y se la están jugando Gukes, Giri y Erigaisi. Uno de estos tres jugadores entrará también en el Candidatos. Un Candidatos para el que hay otra plaza en juego, la plaza por Elo, que este mes de diciembre está teniendo una lucha tremenda. Tristemente, nuestra esperanza latina, Leinier Domínguez, se ha retirado ya de esa carrera, no ha podido alcanzar los puntos Elo suficientes, así que la cosa ahora mismo está entre Wesley Zhou, que es el que tiene esa plaza, y en apenas 2 días, Firuza, que está jugando un Open en Francia, se está jugando la posibilidad de adelantarle. Son las últimas plazas para competir por el torneo de Candidatos, para poder retar al campeón del mundo. Esto es lo que respecta a esta semana, pero en la agenda de torneos asturianos tenemos aún mucha más actividad. Se está jugando el Open de Vegadeo. Empezó ayer miércoles, concluirá mañana jueves. Como digo, estos resultados los podéis seguir siempre en la página de ajedrezastur.es, la página de la Federación Asturiana de Ajedrez. Se está jugando el Open de Navidad en Naranco, como ya dijimos, y 2 fechas más señaladas para principios de enero. El 2 de enero, el torneo Pablo Morán de ajedrez a la ciega alcanza su 25ª edición. Y lo que quiere hacer es un torneo especial para celebrar este aniversario, y se va a celebrar un match a 6 tableros entre jugadores nacidos en el siglo XX y jugadores nacidos en el siglo XXI. Tenemos ahí, pues está la baja de Jonás porque está jugando en Huelva y de Vergara porque está jugando en Roquetas, pero tenemos aquí a jugadores como Marcos Llaneza, como Iván González, como Ian González, como Lionel Sierra. Se van a enfrentar 6 jugadores del siglo XX con los del siglo XXI el día 2 de enero, y lo podéis ver por la mañana en el Club de Ajedrez Ciudad Naranco, por la tarde en el Centro Social Ciudad Naranco. Habrá también retransmisión de Twitch y retransmisión de partidas. Invitar como siempre a todo el mundo a acercarse, porque es bastante espectacular ver a esta gente jugar sin tablero ni piezas. Y el 3 y el 4 de enero tenemos el primer match que va a jugar la selecciones asturianas sub-14 y sub-16, que en esta ocasión se va a enfrentar de manera amistosa a la Escuela de Lugo. Los 2 encuentros se van a celebrar en Luarca, como digo, día 3 y 4 de enero, 12 jugadores contra 12 jugadores, la selección asturiana. Por otra parte, para los aficionados, para los más pequeños o para el que se quiera acercar hasta ahí, el día 30 de diciembre el Club de Ajedrez Ensidesa de Avilés realiza su tradicional torneo de Navidad. Esto será en el Polideportivo de la Magdalena. Hay 50 plazas, así que corred a apuntaros. Se jugará a las 5:30 y está abierto también a no federados. Puede ser un buen momento para iniciarse. Y el 4 de enero, el Café Navia de Gijón, a las 8:30, hace también un torneo para no federados y para federados, por cierto. A partir de las 8:30, como digo, el 4 de enero, el Café Navia de Gijón, un nuevo Open de partidas rápidas. Vamos a dar paso a la publicidad antes de irnos de entrevista con Silvino García, el gran maestro cubano. Buf. En la entrevista de hoy queríamos cerrar el círculo que comenzamos en el primer episodio de Jaque Continuo. Aunque los ajedrecistas seamos un poco más de cuadrados,
Y volvemos con Silvino García, que fue la primera entrevista. Bienvenido de nuevo, Silvino. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y vas a ser la última, lo siento. No, pero ha sido un buen trabajo. Ha sembrado un interés en toda Asturias por el ajedrez. Muchísima gente se han iniciado en ese mundo, han pasado ese mundo, un mundo que produce enormes satisfacciones, ¿no? Porque te estimula la creatividad, la imaginación, te saca de compromisos a veces muy tensos de la vida cotidiana, y además de eso descubre una actividad que tiene siglos de desarrollo. Siglos de desarrollo significa siglos en los cuales la inteligencia humana se ha aplicado a situaciones concretas y ha ido transformando paso a paso lo que antes creías y ahora es distinto, y después de que ahora es distinto, nuevamente pasa el tiempo y vuelve a ser igual que lo que antes creías. O sea, una evolución del pensamiento. Cuando te metes en ese mundo y digamos tú quieres ser un gran jurista o un gran ingeniero en biotecnología, lo que sea, tienes que seguir el mismo procedimiento de estudio, la misma comprensión de la evolución histórica del pensamiento humano aplicado a determinada realidad. Y el ajedrez te enseña eso, y te enseña jugando. Y más que te enseña jugando, le enseña a los niños, a los más chiquitos. Y que es sorprendente cómo en la medida que avanza el conocimiento, ya más niños, más pequeñitos, lo hacen de una manera tal que superarían en mucho a los que fueron los grandes campeones de la antigüedad. Es que estábamos hablando de eso antes de la antena, pero queríamos, si la primera entrevista hablamos un poquitín más del pasado, hablar en esta del presente e incluso del futuro, ¿no? Y ya estamos en un momento en el que, bueno, tenemos al chico argentino, Faustino Oro, ¿no? Con 10 años, batiendo todos los récords, no sé qué más. Luego llega una chica de origen indio, aunque es inglesa, con 8 años ha sido la campeona femenina de ajedrez rápido, absoluta, con 8 años. Y ahora se está jugando el Mundial de ajedrez rápido, y tenemos también a un crío de 8 años, de origen ruso, que ya ha ganado a 2 grandes maestros. ¿Esto dónde va a llegar ya? Con 8 años, con 10 años. Le gana a grandes maestros y le gana tal como si les estuviera dando una clase. O sea, es un niño, está jugando y entonces mira el tablero y mira alrededor y se rasca y no está mirando el tablero, y entonces de pronto el otro le juega y hace una jugada rapidísima y sigue mirando para allá y para acá, no sé qué historia, y vuelve a hacer otra jugada, pero las jugadas que hace son fabulosas. ¿Y tú eso por qué crees que es? O sea, ¿es por los medios que hay ahora para estudiar? Vamos, independientemente del talento. El talento, que es un factor, no es suficiente. Claro. No es suficiente, es un factor. Pero yo creo que la metodología de la preparación ha evolucionado tanto y se desconoce. O sea, vamos a decir, en cierto momento, un equipo de investigadores húngaros iniciaron un proceso de investigación psicológica para el desarrollo de capacidades intelectuales. Y el proyecto avanzó mucho, pero después se mantuvo en secreto. Se mantuvo en secreto, pero en ese grupo investigativo había un individuo, de apellido Polgar, y fue quien entrenó a las hijas. Y fueron campeones mundiales. O sea, hay métodos para el desarrollo de capacidades intelectuales y aprendizaje poderosísimos. Y curiosamente decía que lo que mejor se aprende en una secuencia musical de 4x4. Yo no podía creérmelo, pero sí. Bueno, patrones. Yo no podía creérmelo, pero sí. La mente interior. Entonces dice que la experiencia humana se transmitió durante siglos de manera verbal. ¿Y cómo se podía hacer? ¿Cómo los lamas transmitían su información? Dice, porque musicalizaban la información. Se recordaban de la melodía y la trama del contenido. Y entonces así pasa con muchas otras cosas. Y en el ajedrez igual. Y una de las cosas fabulosas que uno ve en el ajedrez, por ejemplo, yo he estado en los últimos días, le he estado enviando a los chicos información, te envié también alguna información sobre Miguel Tal. Porque hoy tenemos aquí la posición de tu partida con Mijail Tal, que pedimos a los espectadores pues que la busquen, ¿no? Contra un campeón del mundo.
Sí, es una partida que me hizo sentirme orgulloso. ¿Por qué? Porque en mi época, cuando yo comenzaba a jugar ajedrez, pues tal ganó el campeonato del mundo y entonces un maestro me decía de la escuela, me decía, hay un joven que juega un ajedrez distinto, dice, todo el mundo desarrolla las piezas, él no, él nada más que mueve peones, mira. Y entonces me enseñó una partida que ganaba tal y yo sorprendido, con los ojos abiertos aquello. Pero bueno, le tuve que dar seguimiento a tal. Y el problema está que hay una evolución del ajedrez hasta que llega tal. Entonces tal provoca una ruptura. Sí, como un cataclismo, ¿no? En el modo de jugar. Y uno de los factores que incide en esa ruptura es el cambio del ritmo de juego. O sea, él manipula estructuras de ritmo distintas a las que antes de él nadie había utilizado. Después de eso llega Karpov, campeón mundial. Era un bloque de acero, no había manera. Sí, entre comillas, lo contrario de tal, ¿no? Sí, logró reducir a la nada todos los ataques de tal, aunque tal le ganó una partida muy importante. Logró reducir eso a nada. Pero después llegó Kasparov, que es tal multiplicado, y le ganó a Karpov. Y entonces la generación actual de ajedrecistas de primer nivel son tal multiplicados. Porque uno ve las partidas que ganan, yo a veces le he puesto a los muchachos nuestros, le he puesto allí alguna combinación de ganan, y le digo, no la va a ver nadie. Porque es que, ni él, a lo mejor, sino hay una parte intuitiva incluso, ¿no? Sí, cuando uno ve la posición, dice, no es posible. No es posible, es que parece de ciencia ficción, parece una magia. Qué lindo que parece una magia. Eso de que sea un acto mágico del pensamiento, ¿no? Que te sorprende. Es igual, me imagino no, es así, con las transformaciones históricas con la música. En los momentos que llegaron los más creadores, aquellos tipos que transformaron el modo de la composición musical, y entonces la gente se quedaba asombrada. No tenían por qué conocer todos los detalles técnicos del proceso musical, pero lo recibían emocionalmente. Sí, y como magia, lo que Sí, dices. como magia. Y si hablas de ciencia ficción, bueno, ¿tú crees que el riesgo que hay, ¿no? De que las computadoras, del hecho de que se esté jugando partidas que a lo mejor la primera jugada ya es original, es en la 30, ¿no? Siempre se dice, no, es que el ajedrez va a acabar muriendo por culpa de las computadoras. ¿Tú crees que es así o que todavía hay espacio, siempre habrá espacio para la creatividad? Es que recientemente, dos cosas que hablarte. Lo que ha sucedido recientemente y los orígenes. Los orígenes es que las grandes potencias dedicaron grandes recursos a las investigaciones de inteligencia artificial en el ajedrez. O sea, el ajedrez le sirvió de modelo para las investigaciones. Sí, se utiliza como AlphaZero y compañía. Sí, del desarrollo de la inteligencia artificial. Y en tiempos actuales, pues, esto es ya lo que te iba a decir, por inteligencia artificial se le dan una serie de parámetros a un programa de inteligencia artificial y le dicen que cree una obra de Van Gogh. Sí, o música, lo que sea, pero más Y que te hace que ya aprenden solas, que es peor. Sí, que aprenden solas, ¿no? Y ahí ese es el gran temor. Ese es uno de los grandes temores. Claro, si hablamos de ciencia ficción, esto nos perdemos en este mundo. Porque uno lee las investigaciones recientes, lo que está sucediendo en el cosmos y las cosas que se está descubriendo del mundo que nos rodea y ese gran observador que hay a no se sabe cuántos millones de kilómetros de la Tierra y las cosas que ve y uno se queda frío y que sí, que en la Luna hay agua. Y tú dices, ¿cómo? Y de pronto sí se puede vivir ahí. Es que la diferencia entre, ni siquiera la mejor máquina, pero bueno, las mejores máquinas de que jugando al ajedrez ahora y el campeón del mundo es una diferencia quizás incluso superior de la que hay entre el campeón del mundo y un aficionado o un jugador las máquinas de son, club. No, la diferencia es ya enorme. Son invencibles. No, pero más que invencibles. O sea, la diferencia es ya son invencibles. Ya son invencibles. Y este mundo competitivo del ajedrez es muy diferente al mundo competitivo cuando yo jugaba. Cuando yo jugaba no existía la inteligencia artificial. Cuando yo jugaba no existía internet. Cuando yo jugaba no existían los miles y miles de partidas que diariamente se juegan. Yo recibo, por ejemplo,
quincenalmente números de 10.000 partidas nuevas. Y entonces cuando le doy clase a los muchachos, digo, bueno, les voy a enseñar, no sé, el gambito de dama, el ataque de las minorías, y cómo está eso, a ver. Y empiezas a buscar y resulta que en los últimos 3 meses han aparecido modelos muy diferentes de lo que yo conocía y se ha transformado aquello de una manera tremenda. Y si recoges todo eso, se lo enseñas, al poco tiempo sucede otra cosa. ¿Y cómo es que han logrado transformar eso en conocimiento de modelos de manera tal que un niño de 8 años los interiorice como si él fuera una máquina? Es increíble, que es el caso del niño. Dice, no puede ser. O sea, tú dices Capablanca, los grandes campeones mundiales nunca jugaron como ese niño. Ya. Nunca. Pues otra época, estoy de acuerdo. Sí, sí, nunca jugaron como ese niño. Pero entonces tú crees todavía que son todavía herramientas que aplicadas pues a gente con mucho talento y que trabaja mucho, van a dar todavía, pues eso, creatividad, que no está muerto el juego, sino que al revés, todavía el ser humano, gracias a esas herramientas, el ajedrez va a mejorar sin quedar, digamos, destruido o refutado. Pero bueno, tú te ubicas en el mundo de los móviles y bueno, ya la gente no se monta a caballo, ¿no? Y no se traslada a caballo. Y sin embargo, el hombre sigue siendo un factor fundamental en la transportación. Sí. Va al cosmos, hombre, ¿te das cuenta? Es un factor esencial. Existen los robots que están en Marte explorando, ¿tú te das cuenta? Pero el hombre sigue siendo esencial. Y va a tener que llegar allí a ver cómo se ubica. Parece que sí se pueden ubicar. Parece que sí se puede ubicar. Parece que hay agua en Marte también y que hay condiciones que pueden permitirse con cierta ubicación crear comunidades allí. Sería tremendo. Pero uno se pregunta y dice, ven acá, el amigo Cristóbal Colón llegó y dijo, esta es la tierra más hermosa que los humanos han visto. Y entonces una islita chiquitica, ¿te das cuenta? Y de pronto llegó Magallanes, tremendo Magallanes. ¿Tú te das cuenta? Y recorrió aquello gigantesco, qué clase de valor más grande, qué capacidad de dirección es la del hombre. Y de pronto, esos hombres que vivían acá empezaron a poblar un continente por allá. Y eso mismo ahora es lo que quieren hacer en la Luna. Sí. Con lo cual, mira, yo voy a ser optimista y voy a decir que todo esto, el futuro del ajedrez va a ser que vamos a jugar al ajedrez en Marte. Bueno, independientemente de que juguemos más al ajedrez en Marte, lo que puede... O sea, que va a estar ahí siempre. No, lo que va a suceder es que el ajedrez podría transformarse y hacerse más complejo o más variable como quería Fischer. Pero independientemente, mientras más complejo lo hagas, más te gana la máquina. Porque la máquina parte de patrones matemáticos. O sea, yo discutía con un amigo, un gran escritor cubano que fue campeón juvenil de ajedrez, de los primeros campeones juveniles de los años 60, jugó en Estados Unidos, Eduardo Eras León, y él me decía, ¿qué cosa me decía Eduardo Eras León? Me decía que no, que el hombre, la máquina nunca iba a superar al hombre. Y yo, se decía eso, se discutía. Yo con gran desconocimiento de muchas cosas, le decía, olvídate, la máquina se va a vencer al hombre. Le digo, ¿por qué? Porque se trata de una realidad limitada. 64 casillas, 32 piezas, blancas, negras, espacio limitado. En algún momento se encontrarán estos algoritmos que ganarán eso. Este hombre que fue, gracias a la vida, me mudé cierta época de mi vida cerca de él, pues este hombre me prestó un libro y me lo leyó, porque yo no leía inglés en ese momento. Y me lo prestó, era un libro de Lasker. Lasker tiene una visión... Era matemático, además. Sí, era matemático y pertenecía al grupo de Nuremberg, donde se habló por primera vez de la teoría de la relatividad. Y del grupo de Nuremberg, el que transformó la psicología en ciencia especial, porque antes era parte de la filosofía. O sea, Lasker era un super personaje, ¿no? Y entonces me prestó el libro y pasaron los años. Y ese hombre recibió un homenaje grande por la obra que había hecho Eduardo Eras.
y se reunieron todos los intelectuales allí, yo fui en el público. Y cuando se terminó aquello, pedí la palabra, me dejaron hablar, me acerqué, comenté que él me había prestado el libro hacía 50 años y quería devolverse. Se lo devolviste, sí, sí. Vamos a volver a la tierra, porque para acabar yo sí quiero hablar, bueno, ahora llevas ya, me dijiste, 5 años en Asturias prácticamente, y ya sin irnos ni a Marte, ni a las máquinas, a las computadoras, ¿cómo ves la situación del ajedrez en Asturias? ¿Qué crees que ha cambiado? Tenemos una hornada de gente muy joven que ha copado los primeros puestos, tenemos un nuevo maestro internacional como es Jonás, hay más torneos. Tengo alguna experiencia del tema, porque en cierto momento, por una coyuntura de la vida que yo no esperaba que se produjera, yo propuse la creación de un instituto especializado de ajedrez que aprobó el Consejo de Ministros en Cuba después de mucha discusión, y me di a la tarea de buscar personas en Cuba, discúlpame lo que te voy a decir, como tú, como tú. O sea, personas que quisieran multiplicar el ajedrez por pasión, por amor a esa actividad. Y entonces la labor que has hecho es grande. No, pero no soy solo yo. Yo sé, ¿no? Ya hablamos ahora de que... Ni fui yo tampoco el único, ¿no? Todos los clubes ya están trabajando. Hay mucha gente. Sí, pero tú estimulas mucho. Tú estimulas mucho torneos. y sobre todo has conseguido un trabajo muy importante entre los niños. Hay una multitud de niños. Yo, con mi esposa que da clases de ajedrez también a los niños, me voy a las escuelas y los veo a los chiquitines allí y ya empiezan a jugar a los torneos que se organizan en el club y que en toda Asturias se están organizando también. Mucha gente que también aman el ajedrez se han sumado a esa tarea y hay una multiplicación de talentos tremenda. Yo creo que están todos los factores para que ya Asturias comience a tener sus primeros grandes maestros. Está todo. ¿Qué faltaría para ti? Está todo sembrado. Falta tiempo. No tanto tiempo, pero falta tiempo. Y cuando yo comencé a dar clases en el club, tuve un grupo de chicos que si ahora, tú que sabes ajedrez te das cuenta, Miguelito, por ejemplo, Jesús, las soluciones que encuentran de problemas de partidas de tal, parecía imposible que alguna vez en la vida lo fueran a ver. Y ahora la ven como si nada. Te dicen ahí, tú dices, oh, caramba, ¿cómo es? Quizás no las ganas de, bueno... Han progresado mucho. Vida, ¿no? Aquí el estudio académico y todos los estudios, no es como la mayor prioridad ser competitivo en ajedrez. Tenemos otro día, Jonás decía, yo es que creo que, ya veremos lo que pasa con su vida, creo que me voy a dedicar al ajedrez así medio profesionalmente solo 5 o 6 años, luego quiero hacer otras cosas. Es normal también, ¿no? Sí, va mucho más allá que eso. O sea, es una concepción de la vida, claro, del mundo que nos rodea. Tú te das cuenta de lo que le hace la gente común. Kasparov dejó todo en la vida para ser Kasparov. Tal se graduó en su universidad, pero dedicó toda su vida al ajedrez. Botvinnik fue un investigador de inteligencia artificial ruso que pertenecía a los primeros grupos de investigación, pero tenía su pasión por el ajedrez. Y el ajedrez, como cualquier otra cosa, pues requiere una pasión. Tengo una nieta de 6 años que tiene un talento tremendo para el ajedrez. El padre es ajedrecista, pero el padre ama la música. Y entonces le ha enseñado a tocar guitarra. Bueno, yo creo que al final es la propia vida la que te va a poner, sí, pero yo te va a llevar por un camino. Pero hace falta que haya personas que amen el ajedrez, que lo quieran difundir, que hagan el trabajo que estás haciendo. El trabajo que estás haciendo, tú y un grupo de personas. Vamos a tener que dejarlo por hoy. Ya habíamos avisado de que este era el último programa, lo digo con bastante tristeza, incluso con un poco de emoción. No va a ser la última vez, seguro, que estemos en cámara y hablando de ajedrez. Nos podéis seguir viendo también, pues en ajedrezastur.es, la página de la federación. Tenéis toda la información sobre los clubes, con sus páginas web, sus blogs, los torneos, los eventos. Hay incluso muchos torneos para no federados, así que si alguien se quiere animar, pues también se puede acercar al mundo de las 64 casillas. Despedirme por ahora y decir a todo el mundo que, feliz año 2024 y nos vemos en los tableros.